Soy el psicólogo Manuel Castillo y me gustaría ayudarte a mejorar tu salud mental y tu calidad de vida. Horizonte Synapsic. Soy Manuel Castillo y sean todos bienvenidos a su programa Horizonte Synapsic. El día de hoy vamos a estar abordando una temática sumamente importante, la cual pues tiene un periodo de evolución muy largo. Vamos a platicar sobre cómo ha sido este devenir, sobre todo que allá en casa podamos identificar cuáles son sus características, cuáles son los aspectos, pero sobre todo esto nos tiene que ayudar a que podamos identificarlo y solicitar ayuda. Recuerden que la intención de este programa es que ustedes puedan orientar su búsqueda de ayuda y por supuesto podamos mejorar con ello nuestra calidad de vida. Pues muy buenas noches, sean todos bienvenidos, los dejamos con un corto. Gracias. Otro 3. Buenas tardes, buenas noches ya, buenas noches para todos. Estoy por aquí revisando las redes sociales para poder compartir esta presentación con todos ustedes el día de hoy. Espero, mi abuelita me dijo que iba a estar pendiente en el Face, ella conoce más del Face que yo, entonces estaremos muy pendientes a ver si mi abuelita se conecta por lo menos para que me mande un like, bueno, ya no un like, que me mande un me importa, un corazoncito así bien grande, de esos que pulsan y laten muy fuerte. Bien, pues esta tarde, nochecita, que empieza a cambiar un poco el clima. Había mucho viento esta ocasión, en esta tarde, cuando llegamos por acá a las instalaciones para desarrollar este programa. Bueno, vamos a trabajar con la temática del déficit de atención. ¿Vale? El déficit de atención es una de las dificultades que tiene alta prevalencia y fíjense que su incidencia en muchas de las ocasiones se desarrolla o se presenta con un carácter combinado y este carácter combinado, permítame un segundito que estoy viendo cómo se hace esto de aquí. Este carácter me permite a mí estar observando diferentes características que puede tener el comportamiento humano, sobre todo en adolescentes. ¿Sí? Entonces, vamos a iniciar. Porfa, Joe, la siguiente. Entonces, ahí te encargo, ¿no? Entonces, bien. Una cosa característica del déficit de atención y la peculiaridad, por ejemplo, tiene que ver con la impulsividad, con la inatención. Y mucho de esto, por ejemplo, a veces nos preguntamos cómo es que se va originando. Vamos a hacer un poco de historia. Si recurrimos un poco a la historia de la evolución, porque hoy en día se habla mucho de que este déficit está estrechamente relacionado con aspectos biológicos y neurológicos. Entonces, para eso y para tal efecto, tenemos que hacer una especie de historia o de evolución, historiografía, de cómo este problema se va generando. Imaginemos ustedes la época de las cavernas, ¿sí? La época en las que el humano hoy en día empezaba o gestionaba grupos para poder sobrevivir.
Y en esta misma idea, estos grupos para poder sobrevivir tenían una característica central. Había alguien que era un líder, pero que este líder tenía ciertas características. Había líderes que podían tener la característica de ser más mesurados, había otros líderes que tenían la característica de ser más impulsivos, con más arrojo, y quizás ellos se les reconocían mucho sus batallas. Había que matar un mamut, por ejemplo, y ¿quién se va a aventar? ¿No? Si tenía, sobre todo, podíamos tener miedo, podía haber mucha angustia de ese mamut, quizás nos pueda matar, un diente de sable, ¿no? Podría matarnos. Quizás pensemos en la época de las culturas prehispánicas, a lo mejor un jaguar podría también comerte o devorarte. Entonces, había ciertas características en el género humano que eran de alguna u otra manera reconocidas y que eran útiles, tenían funcionalidad en la estructura social, en los roles familiares, en eso, quizás en los tipos de estilos de personalidad, tenían una cierta funcionalidad. Esta impulsividad tenía cierta función, y esa función podíamos nosotros bien aprovecharla. Pero ¿qué pasa? Actualmente que nos dicen quédate en casa, pues eso empieza a cambiar. Pensemos ya en la situación de pandemia que estamos atravesando, y eso hacía que las características empiecen a cambiar, que con la evolución todo ha cambiado, los estilos de vida, los factores culturales, las actividades, dejamos de ser cazadores para quizás estar con otros estilos de integración social. Y hoy en día esos estilos de integración se relacionan con dificultades en la convivencia. Esa convivencia, por ejemplo, hablar del TDAH, del trastorno por déficit de atención con hiperactividad o impulsividad, tiene una importancia porque cuando hablamos de prevalencia, una de sus principales características, fíjense, esto es algo que tenemos que llevar a cabo la atención, la identificación. ¿Por qué? Porque se dice que los niños, por ejemplo, los niños en edad escolar primaria, de 100 niños, de 3 a 5 niños tienen este padecimiento. Por eso es grave, imagínense, una escuela primaria, sus grupos casi oscilan entre los 40 niños, 50 niños. Eso significa que cada profesora en la escuela tiene de 3 a 5 niños con alguna característica con déficit de atención. Eso es lo alarmante quizás de esta dificultad. De ahí que muchas profesoras hoy en día quizás digan, bueno, ¿qué está pasando, no? ¿Hay otra pandemia del TDAH? No. Lo que está sucediendo es que tenemos otro tipo de características que se están involucrando, que al combinarse empiezan a generar otra dinámica. Y en el caso, por ejemplo, de adolescentes, en el caso de los adolescentes, en hombres, por ejemplo, la prevalencia es de entre 1 y 6 niños, de 6 adolescentes que presentan TDAH. Y en el caso de las niñas adolescentes, de las mujeres adolescentes, su prevalencia es de entre 1 a 2. Fíjense qué tan importante puede ser esto. Hay ocasiones en las que no lo identificamos, puede o suele pasar desapercibido. ¿Por qué suele pasar desapercibido? Bueno, vaya, porque suele identificarse o suele confundirse y también suele ser intermitente. Es decir, a ratos parece que están los síntomas muy presentes y en otras ocasiones parece que no tiene nada, ¿sí? Que mi hijo es tan normal, que yo no identifico que haya una crisis, que esto sea problemático y en consecuencia lo dejo pasar. Yo generalmente me digo, pues no pasa nada, es normal, creo que se le va a quitar conforme la edad, empieza a madurar y seguramente va a cambiar, va a estar mejor y esas problemáticas que tenga van a desaparecer. Por ejemplo, quizás un adolescente que sale de casa, sale sin permiso, regresa a altas horas de la madrugada o quizás ya no regresa, dificultades incluso con las tareas. Y esas características quizás me llaman la atención en las primeras ocasiones, pero lo relaciono con algo del comportamiento y su conducta. Pero fíjense, la situación con el TDAH es verdaderamente grave en nuestro país. Los servicios de atención psiquiátrica en nuestro país identificaron en varios estudios, en varios reportes que desarrolla el INEGI, que el TDAH es el tercer trastorno que prevalece entre los adolescentes. El primero es la depresión, que ya hablábamos de él la ocasión pasada, y el segundo son los trastornos alimentarios y también los de ansiedad, pero por ahí van compitiendo. Por eso es verdaderamente importante hablar de un tema como este, y sobre todo hoy, que como estamos en pandemia, pues estamos todos en casa, estamos encerrados y que muchas de las ocasiones durante estos ya casi un año, los adolescentes son los que más, también los niños, pero los adolescentes son los que más exigen o piden salir, ¿no? Ya parecen leones enjaulados o más que leones enjaulados, dientes de sable enjaulado, ¿no?
que necesitan salir, convivir, de alguna manera continuar pues promoviendo sus redes sociales, el intercambio socioafectivo y cultural con todos sus pares. Y eso es lo verdaderamente importante. Bueno, ¿qué pasa también? ¿Por qué decimos que el TDAH es un padecimiento que tiene múltiples factores? Que la hipótesis es que tiene múltiples factores que originan su desarrollo. Cuando hablamos de déficit de atención nos estamos refiriendo a un área también que se conoce bien como del neurodesarrollo. Y es importante saber o explicitar esto porque así es como se conoce hoy la categoría del trastorno por déficit de atención y hiperactividad. Algo o una problemática que pertenece o se estudia y se puede abordar desde el neurodesarrollo. Bien, estos factores hoy en día que los conocemos son genéticos, también son ambientales, son psicológicos, o pueden ser familiares, y su estudio hoy en día, por ejemplo, con los genes, involucra mucho del conocimiento de los receptores. Y se dice que un receptor, un neurotransmisor muy involucrado o muy sobreinvolucrado en el TDAH es la dopamina. Tanto el mismo neurotransmisor como su transportador, como su receptor o los receptores adrenérgicos, por ejemplo, que la adrenalina es otro de los neurotransmisores involucrados. Cuando hablamos de déficit de atención, estamos explicando que entonces hay un déficit en la maduración cerebral, que esta deficiencia que está teniendo la adrenalina y la dopamina pueden generar o pueden influir en la maduración cerebral. Fíjense, esto es muy importante. La maduración cerebral para nosotros es absolutamente todo. Nosotros somos esencialmente nuestro cerebro. Sus cambios fisiológicos, su dinámica, su proceso, su funcionamiento se va a ver reflejado en nuestras conductas, en nuestras emociones, en las cosas que hacemos día a día, en cómo pensamos las cosas todos los días. Bien, también esta situación genera diversas dificultades o alteraciones neuroanatómicas o neuroquímicas. Y esto, fíjense, se ha encontrado, la investigación ha encontrado que puede heredarse incluso. Hasta hay quien afirma, por ejemplo, el investigador Mulas, que hasta el 80% de probabilidad de heredabilidad. Entonces ahí no vamos a alegar nada de si fue la mujer o fue el hombre, sino que es importante que atendamos lo que nos puede estar pasando. Hay otra hipótesis, actualmente tiene unos pocos años que hay otra hipótesis del desarrollo de un padecimiento como estos, y se trata de la encefalopatía hipóxica isquémica. ¿Qué significa este trabalenguas? Bueno, el trabalenguas nos está refiriendo a que hay una dificultad en la oxigenación, en la transportación del oxígeno a la sangre y al cerebro, por decirlo así. Una de sus consecuencias puede implicar deterioro cognitivo. Algo sucede en el momento del nacimiento, estamos hablando de este momento épico, que pasa o que sucede que de repente falló la oxigenación y esto repercute tiempo después, nos damos cuenta que empieza a haber dificultades cognitivas, empieza a haber dificultades en comportamiento, en el manejo afectivo, en el manejo de su humor, en el manejo del estado de ánimo, que no son características o que llaman mucho la atención porque son verdaderamente exacerbadas. Y es ahí donde podemos nosotros hoy en día aludir a una hipótesis de por qué se está generando o por qué se dice que hay un aumento del déficit de atención. Entonces habría que ver cómo son los procesos en los que nacemos, cómo es este estilo de nacimiento, el estilo de crianza que se va teniendo para afrontar una circunstancia como esta. Y eso nos habla mucho de inmadurez cerebral. Entonces, la inmadurez cerebral, por ejemplo, se relaciona con observar que en el cerebro de las personas con déficit de atención se dice, y la investigación ha encontrado, que el tamaño de la corteza es entre el 4% más chica, ¿sí?, que el lóbulo frontal, que muchas regiones como el cíngulo, todo el sistema límbico, vaya, en suma, toda la corteza es más pequeña, pero este 4% es determinante. Este 4%, por ejemplo, del desarrollo menor de la corteza cerebral, ¿por qué es importante? Porque implica una menor conexión de la red neuronal. Y esta menor conexión de la red neuronal me habla de inmadurez, lo que significa que también va a haber una disminución para poder conectar los impulsos, para poder transmitir los impulsos neuronales. Es decir, que entre aquello que yo sienta, entre aquello que yo piense, entre aquello que yo haga finalmente, va a haber un desfase de tiempo.
Y a veces este desfase de tiempo puede que se lleve a cabo la conducta finalmente o no. Y es ahí donde podemos observar que nuestros hijos, si yo le digo o le pido que me ayude a realizar una actividad, quizás observo que la empieza a desarrollar y de repente se fue a hacer otra. O esa la dejó a la mitad o a 3/4 de haberla terminado, pero esa actividad cesó. Es ahí donde hablamos de esto, de la velocidad, del estímulo, la velocidad, del impulso y de cómo se conectan toda la red neuronal. Por ejemplo, la red neuronal tiene algo que se llama, por ejemplo, la sustancia gris y la sustancia blanca. En la sustancia gris es verdaderamente importante porque es donde se desarrollan los procesos de sinapsis en nuestra corteza cerebral. Ahí es donde es el campo de acción de nuestras neuronas, es el teatro de las neuronas y es un teatro, créanme, verdaderamente dirían como el monstruo de las 300,000 cabezas, ¿sí? O de los 300 millones de cabezas. ¿Por qué? Bueno, se dice que tenemos cerca de 80,000 millones de neuronas, entonces más o menos eso tendría de cabezas el monstruo. Y eso implica ese mismo nivel de sinapsis realizándose sincrónico o asincrónicamente, es decir, al mismo tiempo tal vez. Y en la sustancia blanca, por ejemplo, es la que se encarga de conducir el impulso nervioso y este impulso nervioso finalmente me permite que la sinapsis se dé. A eso o de ese nivel es de importante conocer o poder atender un padecimiento como el déficit de atención, ¿sí? Esto es una de las dificultades que se observa en el neurodesarrollo, que el cerebro de jóvenes, de niños o de personas con déficit de atención es menor e impacta en todas estas zonas que son trascendentales para nuestro funcionamiento diario, para poder estudiar, para poder aprender, para poder recordar, para poder generar conocimiento, para poder desarrollar nuestra vida completamente, ¿sí? El siguiente, por ejemplo, nos habla también de que la inmadurez cerebral está muy implícita dentro del lóbulo frontal. Siguiente, por favor. El lóbulo frontal nos permite a nosotros tener esta capacidad de abstracción, de razonamiento, de planeación, poder discriminar muy bien nuestras emociones, darles incluso una nomenclatura o un nombre que me permita a mí hacer diferentes tomas de decisiones, ¿sale? Entonces, las funciones ejecutivas que se ubican en la región prefrontal de nuestro lóbulo frontal son verdaderamente importantes. Esta importancia se debe a que con ellas yo puedo empezar a enjuiciar, puedo empezar a conocer, puedo aprender, puedo controlar mis impulsos, de ahí su trascendentalidad. Eso es muy importante, papás y mamás o público que hoy nos está escuchando, sobre todo porque implica motor. Bien, un control motor. Pues bueno, vamos a hacer una pausa, voy a tomar un poco de agua y regresamos. Buenas tardes. Consorcio Jurídico, Fiscal y Contable LexLopes. Tenemos la mejor asesoría para tus necesidades. Área jurídica de derecho civil, familiar y penal. Asesoría y gestoría inmobiliaria. Consultoría notarial, fiscal y corporativa. Planeación administrativa, contable y fiscal. Acércate a LexLopes y resuelve todas tus dudas. ¿Listo? Listo. Pues bien, buenas tardes. Hemos regresado
Ya estaba yo revisando aquí el Face. Mi abuelita no se ha conectado. Qué mala onda. Me dijo, hijo, seguro yo me conecto. Puedes contar por lo menos con mi like. Pero no se ha conectado mi abuelita. Qué mala onda. Seguramente algo pasó. Los nietos le han de haber agarrado el celular. Se descargó porque yo contaba con mi abuelita. Pero bueno, ni modo. Vamos a seguir hablando sobre el TDAH. Fíjense que uno de los criterios que podemos nosotros identificar es, el primer parámetro es la inatención. Alguien que la atención puede ser de dos tipos, hoy en día podemos investigarla y atención involuntaria o voluntaria, es decir, pero la voluntaria es la importante, es aquella que me hace aprender, que me hace concentrarme, que me hace seguir algo, que me hace desarrollar. Esa es la principal inatención o atención que se ve con muchas dificultades. ¿Por qué? Porque el chico parece que está distraído, parece que me atiende, parece que escuchó perfectamente y entendió perfectamente las instrucciones, empieza a desarrollarlas y al cabo de unos minutos o segundos se perdió. Otra de sus características es que esta dificultad le lleva a cometer errores o a cometer descuidos, pueden ser en la escuela, pueden ser en la realización de tareas o incluso en su trabajo, ¿sí? Hay que estar muy atentos porque de repente podrían parecer descuidos como que al aire no pasó nada, zafín zafado, ¿no? No sucede nada, sin embargo es importante observarlos porque pueden tener cierta regularidad. Entonces, cuando hablamos de funciones ejecutivas, estamos hablando de algo que es importante dentro del tratamiento por el déficit de atención. Cuando nosotros empezamos a desarrollar un tratamiento, después de identificar si realmente el chico tiene o no un problema de déficit de atención, es importante que sepamos, quizás cuando ustedes acudan a algún psicólogo o algún psiquiatra para poder identificar si nuestro hijo tiene una problemática como estas, después de conocer pues diferentes síntomas, es importante saber que una evaluación implica que hay que realizar una evaluación neuropsicológica para conocer estas funciones ejecutivas que nos permitan determinar o conocer algo que también identificamos como que se llama síndrome disejecutivo. Este síndrome disejecutivo nos permite hacer una identificación de diferentes síntomas, pero también tenemos que conocer o hacer un estudio sobre su personalidad, sobre la inteligencia, sobre diferentes capacidades que nos permita también determinar o observar cómo se relacionan las variables. ¿Puedes regresarla? Entonces, también es importante observarlo. ¿Qué está pasando en el ambiente? ¿Qué está pasando en este círculo familiar? ¿Cómo pueden ser los límites, las pautas de crianza, los estilos de relación, las formas en las que estamos vinculándonos, incluso las formas de apego? Es importante observarlos, aunque mucho de hoy de la explicación desde las neurociencias sobre el TDA es que es algo verdaderamente o de origen biológico. También es importante abordar temáticas como su personalidad, como ya decía, y el ambiente familiar. El ambiente familiar también puede contribuir. Fíjense, un dato curioso, por ejemplo, los franceses y los cubanos, una de sus explicaciones que tienen sobre el TDAH, antes de recurrir a un psiquiatra, a un neurólogo, a un psicólogo, lo primero que hacen es recurrir al núcleo familiar. Y observan cómo es la dinámica, cómo es la relación en el grupo familiar y, esperando que la hipótesis se cumpla, al modificar los estilos de relación, de apego, de crianza, ellos desean o esperan que también se cambie la conducta un tanto impulsiva, la conducta inatenta, la conducta que se distrae, los olvidos que suele tener el niño. Entonces, ellos apuestan a eso. Sin embargo, también, ya después de que sucede eso, suelen recurrir al aspecto psiquiátrico, farmacológico y también, por supuesto, a las intervenciones psicosociales. Porfa, la siguiente. Entonces, algo que tenemos que nosotros conocer e identificar son esas funciones ejecutivas, cómo los chicos toman decisiones, cómo resuelven un problema, cómo afrontan el problema, cómo funciona su memoria, las cosas que me permiten saber qué estaba haciendo, qué voy a hacer y cómo puedo planificar sobre todo. Hay algo que se llama ejecución dual. Voy a estar haciendo una o dos o tres tareas al mismo tiempo y voy a tener una secuencia. Por ejemplo, la estimulación magnética transcraneal, que es uno de los temas que acá nos toca, con el cual podemos abonar a todo o contribuir a la atención del déficit de atención, está muy directamente relacionada. Si ya sabemos que hay una inmadurez cerebral, que hay una dificultad en el desarrollo, en el crecimiento de la corteza cerebral, se ha identificado, por ejemplo,
que mucho de la corteza, del lóbulo frontal, del cíngulo, de muchas regiones en nuestro cerebro tienen una disminución. La estimulación magnética transcraneal en lo que nos ayuda y lo que fortalece es que va a activar otra vez toda esta corteza prefrontal del hemisferio derecho y toda la corteza. Al activarlo va a crear otro tipo de metabolismo cerebral y este metabolismo cerebral va a impactar de manera en aumentar toda la sinapsis que hace un rato hablábamos, en aumentar las conexiones entre los nervios, entre los impulsos, ¿sí? Mediante los axones, las dendritas y las espinas dendríticas. Todo ese proceso se va a mejorar. Con la estimulación magnética se ve mejorado. Hay un incremento de toda esta capacidad que pueden tener los niños o los adolescentes. ¿Cómo funciona la estimulación magnética transcraneal? Bueno, pues la estimulación magnética transcraneal, que se puede aplicar con este dispositivo o con otros de mayor intensidad, va a regular, como les explicaba, toda la actividad de la corteza cerebral, que va a regular la acción de los neurotransmisores. Al principio explicábamos que uno o dos de los neurotransmisores más implicados en este padecimiento es la dopamina y la adrenalina. Entonces, ¿qué va a regular? Pues esa actividad de estos dos neurotransmisores, específicamente en toda la región frontal, en la región límbica cingulada, para mejorar todas nuestras funciones, las funciones que hace un rato explicaba, las funciones ejecutivas que son centrales o son necesarias para nuestro funcionamiento diario, para aprender, para poder convivir, para poder relacionarnos, y que esto empieza a disminuir su impacto en las diversas esferas de nuestra vida, la familia, el trabajo, la escuela, nuestras relaciones, ¿sí? ¿Qué también mejora? Mejora la memoria, esta memoria de trabajo, mejora la atención, mejora la concentración de los niños, se ve incrementada completamente. Hay una mejora que se observa y se puede observar quizás por ahí de la 5ª sesión, de la 10ª sesión, podemos empezar a observar un cambio completamente en la actitud de nuestros hijos. ¿Qué también se controla? Los impulsos. Una de las dificultades del déficit de atención es el control de los impulsos, se llama control inhibitorio. Que no diga cosas de más, que no haga cosas de más, que de repente me pidan a mí, detente, y yo pueda detenerme. Eso también mejora. El control de los impulsos puede mejorar. ¿Podrías regresarme a la siguiente? Digo, la anterior. Entonces, esto también va a incrementar la capacidad de planeación, la capacidad de que un niño o un adolescente pueda empezar a trazar planes de vida, porque muchas de las ocasiones los adolescentes, sobre todo cuando se les pregunta por planes de vida, qué vas a hacer, cuándo lo vas a hacer, en cuánto tiempo piensas realizarlo, esta perspectiva, se les dificulta dicha actividad, ¿no? Dicen, no, pues yo lo voy a hacer ahorita, mira, a mí no me importa qué va a pasar mañana, qué va a pasar dentro de un año, lo importante es vivir el momento. ¿Por qué? Porque tienen mucha dificultad para lograr establecer objetivos y cumplirlos sobre todo. Y él está muchas de las ocasiones consciente y pendiente de que eso es una dificultad, de ahí que mejor prefiera postergarlo o no enfrentar una situación como tal. Esta es una de las características que mejora con la aplicación de la estimulación magnética transcraneal en el caso del déficit de atención. Y sobre todo, y por consecuencia, pues la calidad de vida y el bienestar, no solamente de él, sino de toda la familia y de las personas con las que solemos convivir. Por favor, así. Y bien, hemos hablado o hemos descrito durante todo este proceso qué pasa con los niños, qué pasa con los adolescentes, pero les tengo una noticia. Porque habitualmente decimos, pues es mi hijo, ¿sí? Mi hijo es el que tiene este problema, mi hijo es el que tiene esta dificultad. Pero pasa algo, déjenme les digo, algo de lo que quizás puede ser un tema tabú y hoy me puse de pie, ¿por qué? Precisamente por eso, porque en ocasiones creemos que nosotros como padres no tenemos ninguna dificultad, que nosotros como padres somos perfectos, ¿sí? Y en consecuencia, el que quizás tiene un problema o donde observo mejor el problema, pues diría mi abuelita, que es más fácil observar la pajita en el ojo ajeno, pero no la viga. Entonces es más fácil identificar una problemática con nuestros hijos, niños o adolescentes, y allí es donde yo los invito a, como papá o como mamá, estar observando y estar pendientes de si yo quizás también soy o tengo las características a veces de dejar las cosas a la mitad. A lo mejor de no recordar o de no poder elaborar unos buenos planes que me permitan lograr objetivos así consecuentemente a corto, mediano y largo plazo. Observar si de repente yo no soy muy impulsivo, ya tuve un arranque de impulsividad y a lo mejor hasta regañé, dije, cuestioné a mi hijo o sí, a mis hijos, y eso hizo que yo me metiera en un problema o que generara un problema dentro de la dinámica familiar.
¿Qué otras cosas también podemos asociar con el déficit de atención? Pues otra de esas cosas que podemos asociar es el consumo de drogas. Fíjense, el Instituto Nacional de Psiquiatría también ha desarrollado muchas investigaciones sobre el impacto del déficit de atención con otras comorbilidades, con otras situaciones comórbidas, y ya han encontrado que las personas de más de 40 años, entre 40 y 46 años, cuando se hacen sus estudios, ellos han identificado que casi el 40 o el 30% de las personas con déficit de atención suelen tener problemas como consumo grave de sustancias, de drogas, de alcohol, de tabaco, de marihuana, de cannabis, de alguna otra sustancia. Esa es una de las primeras correlaciones que tiene. También tiene relación, han identificado, con obesidad, con depresión, con intento suicida. De ahí que es importante que nosotros como adultos observemos qué tanto de este déficit de atención puede estar en nosotros. Pues bien, creo que con esto, grosso modo, hemos hecho un buen vuelo de pájaro sobre la descripción del déficit de atención y cuáles son o suelen ser sus características, y la intención es que podamos identificarlos y solicitar ayuda. Pues bien, muchas gracias. Vamos a hacer, me parece, por aquí un corte y vamos a iniciar con nuestra meditación del día de hoy para cerrar la sesión. Consorcio Jurídico, Fiscal y Contable Lex Lopes. Tenemos la mejor asesoría para tus necesidades. Área jurídica de derecho civil, familiar y penal. Asesoría y gestoría inmobiliaria. Consultoría notarial, fiscal y corporativa. Planeación administrativa, contable y fiscal. Acércate a Lex Lopes y resuelve todas tus dudas. Bien, buenas noches, ya estamos de regreso. Vamos a enviar saludos desde acá, desde el Face, a las 10 personas que nos están viendo. Muchas gracias. Luego les vamos a mandar, ¿qué les mandaremos, Joe? ¿No? ¿Qué se te ocurre que podamos mandarles? Vamos a mandarles una beca, ¿no? ¿Qué te parece? Vamos a una beca de tratamiento de parte de Synapsic. Ya ustedes saben quiénes son los 10, ya les dimos ahí captura de pantalla para saber quiénes son los 10. Sí está conectada mi abuelita, ya la vi, está en la 5ª dimensión, creo, pero sí está conectada mi abuelita. Estaba yo preocupado por eso. Vamos a desarrollar ya nuestra sesión de meditación para cerrar la sesión del día de hoy. Entonces, por favor, les voy a pedir
que busquen un espacio cómodo, busquen un lugar donde puedan estar tranquilos, donde no los moleste ni el gato, ¿vale? Entonces, ¿están listos? Espero yo ya lo hayan identificado. Si pueden recostarse, por favor, pues recuéstense, ¿sí? Bien. Listo. Bien, por favor, inhala y exhala. Respira, por favor, hondo, profundo. Inhala, exhala. Identifica las sensaciones en tu cuerpo, de calor, de tensión. Si te encuentras tenso, te sientes tenso, mueve los hombros, muévelos en círculos, de adelante hacia atrás y viceversa, de atrás hacia adelante. ¿Sí? Mueve tu espalda. Empieza a posicionarte de ese lugar cómodo. Cierra tus ojos. Y con tus ojos cerrados, sé consciente de tu respiración. Inhala y exhala. Siente cómo al respirar, tu cuerpo empieza a relajarse. En esta ocasión te voy a pedir que coloques tu mano extendida entre tu ombligo y la boca de tu estómago. Colócalo ahí encima y siente cómo tu estómago se infla al inhalar y baja al exhalar. Percibe tu respiración. Respira lenta y profundamente, intensamente, relajadamente. Observa el estado de tu cuerpo. Si estás sentado o estás recostado, vamos a empezar con un ejercicio. Pero al mismo tiempo, recuerda siempre respirar lenta y profundamente. Vas a estirar tus brazos frente a ti, los vas a levantar, ambos brazos, y empezarás a tensar tu mano. Aprieta tu mano, solamente aprieta tu mano. Ejerce la tensión solamente en tu mano. Enseguida en tu antebrazo, en tu brazo completo, y ahora lleva esa tensión a todo el brazo y todo el hombro, en ambos brazos. Tensa, tensa, tensa la mano, tensa el brazo, los hombros completamente. Ponlos muy, muy rígidos, muy, muy rígidos. Ahora relájalos, déjalos caer. Nuevamente, levanta los brazos frente de ti. Empieza por tensar tu mano, tensa tu mano, tensa tu brazo, tu antebrazo, tus hombros. Ténsalos, cada vez ténsalos más, más tensos. Relájalos, déjalos caer, como si fueran gelatina. Ahora con tus piernas. Si estás sentado, las vas a levantar ambas piernas y vas a empezar a tensar los pies. Tensa los pies, tensa la antepierna, las piernas, los glúteos, ténsalos, lo más que puedas, ponlos los más rígidos.